Buenas tardes. Las autoridades advierten, no salga de su casa ni esté en grupos sociales muy grandes, no salga de su casa. Y como no hay mascarillas, esta es la mascarilla. ¿Cómo estamos, amigos? Buenas tardes. Aquí estamos pasando esta epidemia, esta pandemia. Vaya a saber qué es lo que se está cociendo detrás de todo esto, ¿no? Todo este humo. Que no es humo, es real, pero ¿qué pasará detrás de todo esto cuando se vaya todo la pandemia esta? ¿Qué habrá cambiado en el mundo? Bueno, pero no voy a entrar en política, vamos a hablar de bajo. En este capítulo vamos a empezar a hablar de algo que se llama walking base. El walking base es algo que me han pedido muchos alumnos, suscriptores también, que hable de este tema, del tema del walking base, ¿vale? Para el walking bass, lo primero que, bueno, ante todo vamos a saber lo que es un walking bass. Se le llama bajo caminante, se utiliza sobre todo en el jazz y se utiliza mucho también en el blues, jazz blues, donde puedes ir tocando, caminando la base, ¿no? Espera que subo el volumen, un segundo, ahí. Bueno, este es un walking sobre un jazz blues de 12 compases, que la mayoría son de 12 compases, pero con muchos acordes, que un blues común de 3. Entonces vamos a empezar a trabajarlo sobre un grupo básico, un blues de 12 compases, pero de 3 acordes, ¿sí? Que sería tónica, cuarto y quinto grado. Yo aquí tengo el mapa de lo que vamos a hacer. Aquí tenemos un blues en fa, el típico blues en fa, que se toca en muchas jams, también en la. Esto sería más jazz blues que el blues típico que en tiempo ternario, ¿no? Que también va en 3 compases. Pero vamos a hablar del walking. Aquí son 3 acordes. Como ven, fa séptima, si bemol séptima y do séptima. Hablamos de 1, el blues está en fa, la base. 1, 4 y el quinto grado, ¿no? Que es do séptima. 12 compases. Muchas veces, en los primeros 4 compases, en lugar de cambiar el segundo compás, ir al cuarto grado, ¿sí? Hacemos todos los 4 primeros compases en primer grado. Pero nosotros vamos a tocar con el segundo, cambiando al cuarto grado el segundo compás. Entonces, esto va a sonar de esta manera. Si bemol, vuelvo a fa. Otro compás de fa. Si bemol, otro más de si bemol, fa, 2 compases de fa, otro compás de fa, tónica y quinto grado. ¿Sí? Vale. Vamos a ver cómo se camina sobre eso. Cuando yo quiero caminar sobre eso, yo lo voy a mostrar en el bajo de 5, que tenemos el fa, obviamente la cuerda 5, traste 6. Voy a tocar sobre esto. Voy a tocar el fa, el si bemol y el do. Entonces lo que vemos es que tenemos 4 pulsos, porque está en 4x4 y tenemos 4 negras. Por lo general se camina sobre negra. Se puede hacer alguna acentuación con otra figura, pero por lo general va en negra. Entonces yo tengo que tocar 4 notas para ir al acorde siguiente. ¿Eso está claro? Cuando yo, por ejemplo, estoy tocando sobre esto, toco 4 notas sobre fa para ir a si bemol. ¿Sí? 4 notas para volver a fa. Aquí sigo caminando sobre fa, después si bemol, un compás, voy hacia fa, ¿sí? Después caigo en lo que es el dominante, el quinto grado de fa, que es do séptima. Bajo al cuarto grado en un compás, vuelvo a la tónica y al quinto grado. Yo creo que todos tenemos básicamente en la mente cómo suena un blues, ¿no? De 4 compases, de 3 compases, de 3 acordes en 12 compases, porque hay blues de 16 también, pero la mayoría son en 12. Entonces, si yo focalizo aquí las notas, los acordes van a ser esto, ¿no? Fa séptima, después si bemol, y el otro acorde es do 7. Y vuelvo a si bemol, y fa 7 y do 7. Muy bien. Ahora bien, cuando yo quiero caminar sobre esos acordes,
lo primero que hago, sobre todo, es no tocar notas muy lejanas, ¿sí? Yo no puedo tocar triada, donde toco tónica, tercera y quinta como un arpegio para ir ahí, porque no va a sonar. Va a sonar a esto. No suena, ¿no? En los walking lo que tienen son muchos cromatismos y tienen lo que se llama nota de aproximación. Pero sí aquí lo que puedo hacer es tocar el fa, ¿sí? Como la tónica, y pasar de ahí a la tercera, ¿sí? Vamos a ver el primer cambio que podemos hacer de fa séptima a si bemol séptima, o de fa a si bemol. Si yo empiezo con este fa, puedo tocar tónica, tercera, quinta, una nota para atrás y caigo en el si bemol. Esa es una opción, ¿no? Y vuelvo a fa. Aquí lo que hice es si bemol, la tercera, cuarta aumentada para ir hacia la tónica, ¿sí? Vale. Entonces, eso es una opción para ir de fa a si bemol. También puedo hacer esto, que es muy útil, que es partir del fa más agudo y hacer esto, tónica, no el fa, la sexta menor descendente, que funciona como la tercera mayor. Recuerden que una inversión de una sexta menor es una tercera mayor, octavo esa nota y es una sexta menor, ¿no? Descendente. Puedo tocar tónica, su tercera grave, o sea que sería como una sexta menor descendente. Voy a esta nota que sería la quinta de fa y voy hacia atrás, do, si bemol. Entonces, una puede ser, la otra opción puede ser, esperen que suba un poco más, ¿sí? Entonces, la otra, ¿qué otra opción también puedo tocar? Si yo estoy tocando en un fa en la cuerda 1, que es muy agudo, puedo tocar esto, tónica, su quinta, ¿sí? O la cuarta descendente. ¿Ves que toca la nota esa que es el semitono? Un semitono arriba de donde yo voy. Miren qué fácil que es. O sea, yo aquí lo que hago es fa, la quinta, otra vez fa, la nota de aproximación para decir si bemol, y después toqué. Bueno, vamos por parte. Entonces de fa a si bemol podemos hacer. Después puedo hacer. Después puedo tocar el fa. El fa vamos a tocarlo más agudo aquí. Perdón. También puedo hacer esto. Ahí que toqué. Cuando yo toco para atrás, estoy tocando la séptima menor. Recuerden que es un acorde dominante con la séptima menor. Y volví a fa otra vez. Entonces, es mucho más simple mirándolo así, porque las notas son las notas de aproximación. Volvemos. Entonces, ahí que toqué, yo lo que hice fue volver a si bemol y después me quedé 2 compases en fa. Entonces puedo hacer fa, la tercera, sigo avanzando hasta la tónica, después vuelvo por la tercera descendente mayor. Hago esta nota, nota de aproximación y el si bemol. Aquí en realidad lo que estoy tocando es la séptima menor, porque yo hago el fa está aquí, la tercera menor descendente, perdón, tercera mayor descendente, que es una sexta menor. Aquí toco la séptima menor porque este es el fa y la sexta mayor. La otra opción era. La otra opción es. ¿Ves que volví a fa otra vez? Haciendo el camino este de la séptima menor que está a un tono y medio en la cuerda de arriba. Perdón.
¿Sí? ¿Vale? Pero bueno, sin avanzar, esto sería un walking un poco más rápido. Es muy simple, hay muchas opciones para viajar sobre los acordes, cuando, sobre todo en el blues, en este tipo de blues. ¿Sí? Lo del si bemol, acuérdense que puedo tocar sobre la tercera. ¿Eh? Do. Vale, cuando voy al dominante, cuando voy hacia el do, que hace esto, puedo tocar el... ¿Ves cómo caigo en el fa? Porque aquí toco do, la tercera mayor. Es como un arpegio esto. Nota de... Aquí está el si bemol, porque hace do, si bemol. Y la nota para atrás volviendo por la séptima menor. Y hacia fa. Y hacia do, do. Son las mismas notas en realidad. O sea, estás tocando siempre dentro de las notas y la nota target, lo que hablábamos de la nota hacia donde yo voy. Entonces voy a hacer el si bemol, fa, do, fa, do, fa, si bemol. ¿Sí? Cuando voy al do, acuérdense que el do, como hago do si bemol, puedo tocar como una octava. ¿Eh? Hay algunos blues, recuerden que el segundo acorde no cambia si bemol, sino que hace un compás entero de fa. Entonces va a sonar así. 1, 2, 3, fa. Y ahí cambia. ¿Sí? Bueno amigos, espero que les haya servido esta clase de walking bass, que es el primero que vamos a hacer. Hay diferentes formas de caminar, pero muy importante saber lo de los acordes, saber por dónde van los acordes y cuáles son las notas del acorde. ¿Sí? Porque yo puedo meter hasta un pequeño acorde. ¿Sí? Metiendo el acorde en medio del walking. ¿Sí? Acuérdense que siempre se cae en la tónica, porque si no el pianista te va a tirar con algo, porque está esperando que tú toques la tónica. No toques inversiones sobre donde tú vas a caer en los walking. Muy importante, siempre caer en las fundamentales. ¿Sí? Bueno, esta es la primera entrega de lo que es el walking. Recuerden que las autoridades dijeron que hay que quedarse en casa por el tema del coronavirus, así que ahora no tienen excusa para avanzar con el bajo. No van a trabajar, no van a hacer nada más que estar en tu casa. No te vas a quedar jugando al parchizo, a la oca. Puedes practicar con el bass y seguir suscribiéndote a mi canal. ¿Vale? Les deseo una buena semana que viene. Y yo me voy preparando mi barbijo tanga este que tengo, porque no tengo otra cosa. Y será hasta pronto, amigos. Un saludo inmenso y que estén todos muy bien.